Bien, nomás, Alejandro, nomás te faltó recordar la canción de Amapola. Y la cucaracha, ¿no? No puede cobrar. ¿Por qué le falta? En todo el recuento de la niñez. Ok, pues yo en principio doy las gracias por la pertinencia de este foro que ha organizado la senadora Laura Angélica Rojas, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, que además ciertamente llega en un momento importantísimo en donde la discusión de un tema muy preocupante en el país justamente se llama a la alerta a que una línea de investigación en los hechos de Ayotzinapa de septiembre del año pasado justamente sea el trasiego de drogas. No abundo, no es el tema, pero la respuesta cruenta en esos hechos de la persecución en 9 eventos distintos a los estudiantes de Ayotzinapa reflejan lo que a lo largo del documento que presentan estas organizaciones, donde hoy hemos escuchado de manera puntual a Gastón Chiller, director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina, como a Jessica Morris, que es directora ejecutiva de Conectas. Por supuesto, me congratula también que José Antonio Guevara, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos, que siempre ha sido una de las organizaciones más doctas, más dedicadas, más serias, más estudiosas, y que esté participando en este estudio junto con otras organizaciones del continente americano, pues pongan especial énfasis en que esta discusión tiene que, además de hacer un balance del impacto de las políticas del Estado o de los estados contra la persecución, el tráfico de drogas, pues también cómo se laceran los derechos humanos. En ese aspecto me parece muy pertinente la presentación de este folleto, que por cierto tenemos aquí a Aran Barra. Yo soy una neófita en el tema, no soy una gran conocedora del tema, soy estudiosa del tema y hay 15 mitos que francamente de tu autoría que me han ilustrado perfectamente bien cómo tenemos que quitarnos los prejuicios de todo lo que nos han venido diciendo sobre esta guerra contra las drogas. Y de ahí que además tengamos, en el caso del PRD, pues a un luchador que permanentemente, él sí sabe, él sí conoce, que es Fernando Belauzarán, que nos acompaña acá, que desde el Congreso de la Unión, particularmente la Cámara de Diputados, en la legislatura pasada, donde él fue diputado federal, pues efectivamente puso el tema en la discusión del Congreso. Y acá en el Senado apenas empezamos. Laura es una senadora que siempre está abierta a estos temas y la pertinencia de este foro es muy importante. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Bueno, ciertamente la Organización de Estados Americanos empieza a discutirlo, todavía con algunas precauciones, digamos. Yo me quedaría, por ejemplo, en el caso de la declaración de Antigua, con el primer punto de su declaración, que establece que es fundamental que en el hemisferio se continúe avanzando de manera coordinada en la búsqueda de soluciones efectivas al problema mundial de las drogas bajo un enfoque integral, fortalecido, equilibrado y multidisciplinario, con pleno respeto a los derechos humanos. Ese ya te habla de otro lenguaje. Y libertades fundamentales, bueno, que incorporen la salud pública. Ahí es donde está el meollo del asunto. Educación e inclusión social, junto a acciones preventivas para hacer frente a la delincuencia organizada transnacional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas, así con el impulso del desarrollo local y nacional. En fin, todo lo demás, sabemos que este tipo de declaraciones tienen que ser conciliadas con todos los estados del mundo, los representantes de los distintos gobiernos, y bueno, no pueden tener una plena satisfacción para todo el mundo. Son concesiones de toma y daca
para construir que estas declaraciones puedan unificar a todos los países que están discutiéndolo. Sin embargo, me parece que la reunión que se va a realizar el año que entra, efectivamente en el marco de la Organización de las Naciones Unidas, necesariamente va a ser importantísimo, porque todos los doctos en el mundo que ahora están contribuyendo, no solamente expresidentes de varios países de nuestro continente, que hubiera sido muy suave que lo hubieran hecho cuando estaban en funciones, pero de todas maneras quiere decir que algo aprendieron y que están sensibilizados a que lo que hicieron pues simplemente no les funcionó. Y el que se hayan unido y que no hayan sido de cualquier país, sino de 3 países, como es el caso de Colombia, Brasil y México, significa de manera preponderante en qué países del continente americano está la repercusión de una política de uno de los países más poderosos del mundo, que es Estados Unidos. Entonces, yo creo que este folleto que hoy nos están integrando, nos están obsequiando estas organizaciones internacionales del continente americano, viene a contribuir a la discusión que tenemos que, ciertamente, como decía Alejandro Encinas, quitarle los prejuicios, ponerla en la mesa de discusión en todos los ámbitos de la discusión pública. Por supuesto, lo celebramos que lo estemos dando en el Senado y lo vamos a continuar, y rescato de las propuestas que hacen en su documento, 3 de las 8 que proponen me parece que no tienen desperdicio. La que tiene que ver con la exploración, dicen explorar respuestas no punitivas, entre ellas la regularización de los mercados. Otra que va pegada es la 4ª, descriminalizar el consumo y el autoconsumo de drogas. Ciertamente, la parte que tiene que ver con el uso medicinal es volver a cuando yo era niña y que mi mamá encontraba la marihuana en el mercado de San Juan de Dios en Guadalajara, lo metía en una botella de alcohol y lo usaba cotidianamente como si estuviera usando árnica en alcohol. En fin, o sea, quitarnos ese prejuicio, pero también ir al otro enfoque que está en el primer punto de la Declaración de Antigua, es decir, el enfoque de la salud pública. La respuesta punitiva es efectiva, yo digo, y bueno, no lo digo yo, ¿quién soy yo para decirlo? Los datos nos muestran fehacientemente que nunca se le va a poder ganar a quienes hoy tienen todo el dinero del mundo para armarse hasta los dientes, para corromper a todo tipo de autoridades, como lo acabamos de ver en el caso de Iguala, que no es solamente Iguala, ni solamente es Tierra Caliente, son varios estados donde es un trasiego de varios estados hacia un camino que va quedando a lo largo del país, pero sobre todo el camino hacia Estados Unidos, de tal forma que es importante poner en la mesa de discusión la descriminalización del consumo y eventualmente también, como lo señalan, también el autocultivo de drogas. Y el otro, desarrollar alternativas al encarcelamiento para las personas que cometen delitos no violentos asociados al tráfico de drogas. Es verdaderamente lamentable que nuestras cárceles estén llenas de personas que están por una u otra cosa vinculados de una u otra, no hay ni siquiera proporcionalidad en las sanciones que debiesen corresponder al tipo de delito, a la magnitud de la comisión del delito. Y en cambio, por ejemplo, en materia de trata, da risa las personas que están en prisión cumpliendo una sanción punitiva, por ejemplo, por el delito de trata. Y en cambio, las cárceles están llenas por el caso que tiene que ver con el tráfico de drogas. Me parece que, como aquí mismo concluyen en este estudio que nos presentan, hay alternativas, sí hay alternativas. Hay que buscarlas, hay que buscarlas. Hay que discutirlas, hay que discutirlas. Hay que ponernos de acuerdo, pues hay que tener, en principio, el interés superior. ¿Cuál? Pues yo digo, efectivamente tiene que ser, como se llama el propio documento, el interés superior de los derechos humanos, porque al final de cuentas el impacto de todas estas políticas criminalísticas, todas estas políticas de persecución, todas estas políticas que nos han llevado al desastre que tenemos en nuestros países, en el continente americano, pues
nos reflejan que no están sirviendo y por el contrario siguen afectando a los derechos humanos. Con eso terminaría. Muchas gracias, senadora. Muchas gracias a la Friedrich Ebert, que como siempre tenemos una fundación aliada para organizar estos debates, y sin lugar a dudas voy a escuchar, y le agradezco mucho que esté con nosotros en esta mesa, al subsecretario en materia de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, al que tengo que decir tiene una actitud de apertura, de estar en los casos, todos los que tienen que ver con su cartera, y escucha. Eso ve muy bien por parte de un funcionario, Roberto, y lo tengo que reconocer públicamente. Muchas gracias a ustedes por su atención.